titulares del patrimonio sean los menores, en el caso de los albaceas, en el caso de los tutores o curadores. Ese hecho implica una representación judicial, pero también podría darse a través de una representación legal. Es el caso de los administradores, directores, gerentes o representantes legales de personas jurídicas, ¿no? Por mandato de la ley, ellos asumen la titularidad. Pero también había la posibilidad de una representación voluntaria. Es el caso de los mandatarios o gestores voluntarios, ¿no? Por otra parte, hemos puesto como ejemplos casos de liquidadores, cuando hay personas jurídicas en proceso de liquidación. En el caso de las quiebras serán los síndicos, ¿no? O los interventores, ¿no? Pero también se da esta figura de los terceros responsables en casos en los que hay una sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes, ¿no? Entonces, haciendo un repaso, hemos ya agotado esta figura de los terceros responsables y enseguida vamos a pasar a otro acápite de este mismo tema, que viene a ser los agentes de información. Al respecto, les he subido a la plataforma de Moodle material sobre, alguien en la anterior clase me pedía sobre los agentes de percepción, retención, ¿no? Figuras, algunos ejemplos me pedían. Entonces, les he subido un caso de agente de percepción y hay un otro caso de agentes de información. ¿Alguien ha podido verificar esto? Por favor, podrían comentar este material que hemos subido sobre los agentes de información antes de explicar esto. Salvador, adelante. Sí, buen día, doctor, buen día. Buen día. Bueno, el documento, nos ha subido un documento en el cual es una designación, ¿no? En la cual el Consejo de la Judicatura se lo designa a un agente de información para que él recabe todo lo que se refiere a tres actos específicamente, ¿no? La estructura notarial, los valores notariales, estos actos que se realizan en notarías que significan una percepción de dinero, ¿no? Una generación onerosa. El Estado faculta al Consejo de la Judicatura a reunir esta información y cada 4 meses, de acuerdo a esta misma disposición, tiene que emitir un informe a la autoridad tributaria acerca de cómo ha sido la recaudación en estos ítems. Eso es lo que he podido observar. Y en el caso de la agente de percepción, en este documento se permite que ¿cuál es la entidad? No lo recuerdo. Bueno, la entidad que administra los aeropuertos sea la que, se cobre la tasa de aeropuerto en el mismo boleto de avión, ¿no? Y entonces estas entidades se convierten en agentes de percepción que luego deben restituir este dinero a la autoridad tributaria. Eso le podría decir, doctor. Muy bien, gracias, Salvador. Ese es el caso de la percepción que viene junto con el impuesto al ISAE, ¿verdad? Eso ya habíamos hablado también sobre el ISAE. Muy bien, ahora hago otra pregunta al curso. ¿Cuál será el propósito de utilizar esa figura? ¿Por qué la administración tributaria realiza o utiliza esta figura de los agentes de información? ¿Cuál será el propósito? ¿Por qué hay esa previsión legal en el Código Tributario? ¿Qué dice el curso? ¿A qué se deberá esa figura de los agentes de información? Doctor, buenos días. Buen día, adelante. A lo que podría entender, digamos, bueno, más que todo es para generar, como dice su nombre, generar una información, en este caso una información más que todo útil y veraz, bueno, más que todo verificable y todo eso, bueno, valga la redundancia, que pueda ser útil para las acciones de la fiscalización. Con ese es a lo que yo entiendo como su objetivo el objetivo principal.
Ya, ¿y cuál es la finalidad de esa información? ¿Para qué quiere obtener información la administración tributaria? Buen día, doctor. Buen día, adelante. Sí, leyendo la resolución normativa, ¿no? Que nos han mandado, el objetivo, ¿no? Es para, el propósito es contar con elementos de juicio que permitan determinar la veracidad de las declaraciones presentadas. Es decir, esta recabación de información se hace sobre todo, a lo que estoy entendiendo, para ayudar en las acciones de fiscalización que realice el, el- la entidad recaudadora de impuestos, de tasas, doctor. Ya, muy bien, gracias, Guillermo. Bien, a ver, así como el ejemplo que les he puesto en el caso de esto de la designación de agentes de información, en este caso el ejemplo que les puse tiene que ver con los notarios, ¿no es cierto? Sin embargo, la administración tributaria en el propósito de ejercer las facultades que el Código Tributario le establece, eh, tiene ciertas dificultades en ciertas áreas económicas. No es lo mismo fiscalizar, controlar un local comercial que está con ingreso hacia la vía pública, donde es mucho más sencillo poner ahí un agente o un empleado del servicio de impuestos para que pueda fiscalizar, que estén extendiendo facturas, etcétera. Eso es una tarea más sencilla. Pero hay otras actividades económicas que por su naturaleza resultan un poco más complicadas ejercer el control, ¿ya? Es el caso de los notarios. Por eso es que la administración tributaria designa como agentes de información al órgano encargado de controlar a los notarios, como es el Consejo de la Judicatura. Esta situación, les decía, no simplemente se da en el ámbito, perdón, en el ámbito de los notarios, sino que también se ha dado en muchos otros rubros, como por ejemplo la construcción, en el ámbito de la construcción, también en el ámbito de las clínicas particulares, ¿no? Habían casos en los que los médicos operaban, prestaban sus servicios y por cantidades de dinero significativas y no necesariamente facturaban. Entonces, esa situación, perdón, un segundito, una pausa. Bien, les decía que en esos sectores, un segundito, existía o existe alguna dificultad en poder fiscalizar. En las clínicas se ha utilizado, también se ha nombrado agentes de información a los administradores de algunos establecimientos particulares donde realizan operaciones, intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, etcétera. Es un rubro donde se mueve mucho dinero, pero un rubro un poco difícil de controlar. Entonces, esa es la razón que motiva a la administración tributaria a utilizar esta figura de los agentes de información, ¿no? Esta figura está prevista en nuestro Código Tributario en el artículo 71, ¿no? Señala que cualquier persona, sea una persona natural o jurídica, inclusive personas de derecho público, es decir, una entidad que corresponde a la administración pública, está obligada a proporcionar a la administración tributaria toda clase de información, ¿no? Que sea solicitada por la administración tributaria, antecedentes, datos, emergentes, lógicamente, de las relaciones económicas, profesionales, que puedan tener, ¿no? Las personas sujetas a control de esas entidades, o públicas o privadas, ¿no? Cuando la administración tributaria requiera en forma expresa, ¿no?
esa obligación de información le permite a la administración tributaria ejercer un control más preciso, más exacto, en su afán de incrementar las recaudaciones, ¿no? Esta figura, lógica, como está previsto en el Código Tributario de este artículo 71, es una previsión un tanto genérica. Sin embargo, esa figura del agente de información ha sido reglamentado o es reglamentado para cada caso, porque cada actividad económica es muy diferente de otra, ¿no? Entonces, como ustedes han podido ver, a través de resoluciones normativas de directorio, en el caso del ejemplo que les puse de los notarios, está reglamentado en esa RND, ¿no? Y así como es, hay muchas otras RNDs para otros sectores. Esta obligación de información, de emitir información, tiene sus implicancias un tanto punitivas, ¿no? Tiene un carácter obligatorio, porque el incumplimiento en la obligación de informar establece que ninguna entidad ni persona natural o jurídica puede ampararse en normas estatutarias, en el caso de los privados, en normas contractuales, ¿no? Ustedes saben que hay cláusulas a veces de confidencialidad, en reglamentos internos, ¿no? Inclusive a los profesionales se les prohíbe invocar el secreto profesional, ¿no? A efectos de comprobar casos de la situación tributaria de los profesionales, ¿no? Entonces, vean esta figura del agente de información, es un mecanismo, es una herramienta que tiene la administración pública para llegar a investigar y determinar los tributos de forma mucho más eficiente, ¿ya? Veamos ahora otro acápite de este tema, que es el domicilio tributario, que tiene mucha relevancia, ¿no? Para efectos tributarios, las personas, tanto naturales como jurídicas, están obligadas a fijar su domicilio dentro del territorio nacional, ¿no? Pero esa obligación implica una otra precisión que dice, tiene que ser en el lugar de la actividad comercial o productiva, ¿ya? Muchas veces hay unidades económicas que tienen una cobertura nacional en varios departamentos. Sin embargo, la central tiene que estar en algún lugar, en algún departamento, ¿no es cierto? Cuando hay personas naturales que no señalan o no tienen un domicilio, ¿no? El Código Tributario establece que cuando se señala o cuando tienen y no señalan a efectos tributarios, se presume, ahí exige una presunción, que el domicilio es el lugar de la residencia habitual o vivienda permanente de la persona natural, ¿ya? Si no fuera posible determinar esto, entonces esa presunción se traslada a presumir que el domicilio está en el lugar donde desarrolla su actividad principal. Y en caso de no poder ubicarse, no poder determinarse cuál es la residencia, o cuando existe alguna dificultad para determinar esta, en último caso, se presume que el domicilio es el lugar donde ocurra el hecho generador, ¿no? O sea, hay instancias, ¿no? Primero, dónde vive, luego, dónde habitualmente reside, ¿no? Si no hay esa posibilidad, dónde realiza su actividad principal. Estamos hablando de una actividad económica, comercial, prestación de bienes de servicio, lo que fuera. Y en defecto de esto, si tampoco con esta modalidad se puede establecer el domicilio, la última es dónde se ha suscitado el hecho generador, ¿no? Entonces, esa prelación establece el domicilio tributario para personas naturales. En el caso de las personas jurídicas, el domicilio se establece en el lugar donde se señale la administración efectiva, ¿no? El lugar donde esté la actividad principal y en el último caso se establece el lugar del lugar donde se constituye. En la escritura de constitución, toda persona jurídica va a tener una escritura, ¿no?
Entonces, ahí, de acuerdo al Código de Comercio, uno de los requisitos es establecer el domicilio, dónde va a estar radicada esa persona jurídica, ¿no? Y si hubiera la posibilidad de que no se han olvidado, no han consignado aquello, por último, el último caso es donde ocurra el hecho generador, al igual que en personas naturales, ¿no? El domicilio también prevé la posibilidad de que existan personas, agrupaciones, unidades económicas, grupos de personas, pero que carezcan de personería jurídica, ¿ya? O personas naturales que no estén inscritas en el NIT, por ejemplo, ¿no? En esos casos, ya el Código Tributario dice, se reputa como domicilio existente para estas personas el lugar donde se suscita el hecho generador, ¿no? Si no estás inscrito o una agrupación de hecho sin personalidad jurídica, donde ha realizado el hecho generador. Ese es el domicilio, ¿no? Ahora, en el caso de los terceros responsables, para fijar domicilio, los sujetos pasivos, incluidos los terceros responsables, para fijar domicilio dentro del territorio nacional, a los efectos tributarios, deben recabar una autorización expresa de la administración tributaria, ¿no? Y ese domicilio es válido solamente a efectos tributarios. Entonces, muchas veces, al momento de recabar el NIT, una persona concurre, le piden ahí el domicilio, recaba su NIT, pero por diferentes circunstancias posteriores cambia de domicilio. Se va, no sé, a otra ciudad o en la misma ciudad cambia de domicilio. Entonces, al igual que en materia civil, el sujeto pasivo está obligado en este caso a comunicar oportunamente ese cambio de domicilio. De no hacerlo, se va a reputar subsistente el último domicilio señalado. Dentro de las obligaciones, si ustedes han leído el caso anterior que les puse, dentro de obligaciones del sujeto pasivo, radica principalmente en un tema de cambio de domicilio, no sé si recuerdan, ¿no? Entonces, ahí la relevancia de que el sujeto pasivo comunique todo cambio que se suscite en su estructura o comunique oportunamente a la administración tributaria, ¿no? Bien, entonces con esto habríamos terminado esta parte de los sujetos de la relación tributaria para pasar enseguida a un otro tema que viene a ser la determinación tributaria, ¿ya? Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta para seguir con el avance de materia. Bien, continuamos entonces. Vamos a abordar ahora, ya hemos hablado de la relación, que ya sabemos qué es la relación jurídico-tributaria, y ya sabemos quiénes son los sujetos que intervienen en esa relación jurídico-tributaria. Hemos señalado que la finalidad de esa relación jurídico-tributaria radica fundamentalmente en una obligación de dar. ¿De dar qué cosa? Un monto de dinero, que se traduce en el tributo, ¿no es cierto? Entonces, es pagar la obligación jurídica. En el fondo está eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora el tema se va a centrar en establecer o en analizar cómo se va a determinar el monto de esa obligación tributaria, cuál es la cuantía y de qué manera se va a establecer la existencia de esa obligación tributaria. Entonces, en torno a estas dos preguntas se va a desarrollar este tema que viene a ser la determinación tributaria, ¿ya? El nacimiento de la obligación jurídica de pagar un tributo, siempre sabemos, ¿no?, que siempre está vinculado a un hecho generador. El hecho generador está previsto en una ley, ¿no es cierto? En la ley 843, una ley, principio de legalidad. Ese hecho generador tiene que ser imputable a una persona, ¿no es cierto? Se llama sujeto pasivo, respecto del cual se ha producido el hecho generador, ¿no ve? Ahora bien, para que la administración tributaria perciba ese tributo de esa persona, es necesario cuantificar, ¿no? Es decir, en valores monetarios, lógicamente. ¿Cuál es la suma que tiene que pagar ese sujeto pasivo?
¿ya? A ese efecto, nuestro Código Tributario, artículo 92 y siguientes, establece que la determinación, ¿no? La determinación tributaria es el acto por el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria declara la existencia y la cuantía de una deuda tributaria. ¿Ya? Básicamente estamos hablando de la existencia y la cuantía de la deuda tributaria. ¿Se entiende hasta acá? Doctor, ¿qué artículo dijo? 92. Gracias. Código Tributario. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se determina o qué establece nuestro Código Tributario sobre la determinación? ¿No? Entonces ahí ya surgen interrogantes, ¿ya? Respecto a establecer si la obligación de pagar el tributo surge, ¿desde qué momento surge? ¿Desde el momento de que se produzca fácticamente el hecho generador? ¿O por el contrario, la obligación de pagar ese tributo nace con un acto administrativo materializado en una resolución de la administración tributaria? ¿Cuándo nace? ¿Se acuerdan? Esto hemos analizado y hemos intentado analizar en la anterior clase, ¿no? ¿Cuándo creen ustedes que nace? ¿No? ¿Desde cuándo es exigible? ¿En qué momento nace la obligación de pagar? ¿No? ¿Será porque ya está en la ley? ¿Será cuando se produce el hecho generador? ¿O será cuando la administración tributaria emita una resolución y le declare, le establezca al sujeto, este es el monto que tienes que pagar? ¿Ya? Entonces, sobre esas interrogantes, básicamente, hay varias teorías, pero nosotros nos vamos a limitar a analizar muy brevemente dos teorías contrapuestas. ¿Ya? Una primera teoría que afirma que la naturaleza y efecto de la determinación es de carácter constitutivo. ¿Qué significa esto? Que antes del acto de determinación, recuerdan ustedes, ya hemos explicado la RD, todos saben que es una RD, ¿no ven? Resolución determinativa, ya saben. Entonces, en esta teoría dice, antes del acto de determinación, o sea, antes del RD, no existe obligación tributaria alguna. A lo sumo lo que existe es, dice, un interés, un legítimo interés del sujeto activo, o sea, el acreedor, ¿no? De acuerdo a esta teoría, el impuesto ni siquiera podría pagarse voluntariamente hasta que la administración no practique la determinación. Por otra parte, la otra teoría es la teoría que sustenta sustenta la naturaleza de carácter declarativo de la determinación, ¿no? Esta teoría expresa que la obligación tributaria surge cuando se realiza el hecho generador y cuando existe un reconocimiento expreso del derecho positivo. Entonces, la liquidación que efectúa la administración pública, en este caso la administración tributaria, es obligatoria, dice, para el deudor, para el sujeto pasivo. Aunque, inclusive, dice, en montos, aunque el monto que haya determinado el sujeto activo no sea el correcto. Puede ser un monto mayor, pero ya es obligatorio. Independientemente del derecho que le asista al sujeto pasivo para impugnar la liquidación practicada. Entonces, básicamente hay estas dos teorías contrapuestas, constitutiva y declarativa. Pregunta, ¿cuál de estas teorías adoptará o cuál de estos sistemas adoptará la legislación boliviana? ¿Qué opinan? ¿Qué dice nuestro Código Tributario sobre esto? ¿Qué creen? Doctor, buen día. Pienso que estaría adoptando los dos, en el sentido de que al momento la persona, el contribuyente podría, mediante una declaración jurada, crear esa deuda tributaria. Bueno, no crear, declarar, doctor. Ya. Y también la administración tributaria lo estaría haciendo mediante una resolución determinativa.
Porque en el mismo Ya, artículo ¿tú dice, crees ¿no? que se aplica a ambas? ¿Alguna otra opinión? ¿Qué dice el resto? Roger, adelante. Romer, doctor. O Romer, Estoy perdón. precisando. En el mismo artículo 92 señala, ¿no?, que la determinación es un acto por el cual el sujeto pasivo se incluye al sujeto pasivo y también a la administración tributaria. Solo esa precisión, doctor. Ya. A ver, para que no exista ninguna confusión, debo señalarles que el Código Tributario Boliviano se decanta por la última posición, porque dice que la resolución determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo. ¿Ya? Dice, el carácter declarativo es aplicable tanto a la determinación del impuesto que sea realizada por el sujeto pasivo, como a la determinación tributaria que sea realizada por la administración tributaria. Ambas, en ambos casos, cumplen el objetivo de reconocer formalmente que la obligación de pagar la deuda tributaria nace al producirse el hecho generador. ¿Ya? Entonces, con esto estaría claro que en Bolivia el sistema, el modelo que adopta el código tributario es que la RD tiene un carácter declarativo, ¿ya? La determinación. Ahora, de esto que acabo de mencionarles, surge, ¿no?, una interrogante. ¿Quién determina? ¿Qué opinan al respecto? ¿Quién creen que determina? ¿Será solamente el sujeto pasivo o la determinación está establecida solamente por el sujeto activo? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Alguien? Que haya acuerdos, doctor. ¿Perdón? Creo que ambos participan en la determinación, ¿no? O sea, se logran acuerdos. A Eso. ver, póngame un ejemplo. ¿Cómo acuerdos? O sea, ¿usted acuerda con la administración tributaria de pagar el tributo? ¿Cómo? No lo entiendo. Por ejemplo, cuando se establecen los perdonazos u otras determinaciones, se puede acordar los plazos. Hay un diálogo, no es una imposición solo del sujeto activo. No, 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 no. A ver, un ratito aquí. Aclararemos, no nos confundiremos. Perdonazos. Principio de legalidad, primero, artículo 6 del Código Tributario. Creación. Un perdonazo, ¿qué sería? Una modificación en el plazo, simplemente, porque el tributo no se está perdonando los accesorios, no el tributo nunca se perdona. Perdonazos, extensiones de prórrogas, se llaman prórrogas de plazos, modificaciones, todo tiene que ser en base a la ley. La ley tributaria no es consensuada, por eso se llama materia impositiva, es impuesta. Ningún tributo, nunca van a ver en ningún país que el gobierno diga, señores, quiero crear este tributo, haremos un referéndum, ¿están de acuerdo? No, no, directamente se impone, no es consensuado. No confundan el hecho de que haya una prórroga, como dice su compañera, una prórroga en el pago del impuesto. Lo que estamos tratando en este tema es la determinación de la deuda tributaria. Eso no significa, ya a un principio les he dicho qué es la determinación, me parece que no me han comprendido, ¿no? Por eso es que estamos un poco confundidos. Hemos señalado que la determinación tributaria es un acto, ¿no?, dirigido, un acto que puede ser efectuado por el sujeto pasivo o la administración tributaria,
que va a declarar la existencia y la cuantía. Por favor, no se olviden eso. Determinación tributaria, ¿qué cosa? Un acto sea efectuado por el sujeto pasivo, por el sujeto activo, que va a declarar la existencia y la cuantía de una deuda tributaria. Esa es la determinación tributaria. ¿Acaso, pregunto, volviendo a la última intervención de su compañera, acaso para establecer, a ver, si tú debes un tributo, no sé, has vendido tu auto y debes un impuesto, el impuesto a la transacción, tú vas a, el impuesto a la transacción, ¿quién es el sujeto activo? Adriana, ¿quién es el sujeto activo en el impuesto a la transacción? ¿A quién tienes que pagar el impuesto? A los impuestos internos del Estado Nacional. No. El impuesto a la transacción es de dominio municipal. Municipal. ¿Acaso tú al momento de pagar el impuesto vas a ir al municipio y le vas a decir, ¿sabe qué? ¿Cuánto puedo pagar? O rebájeme, o yo solo puedo pagar 10 en lugar de 20. No hay eso. Ya sabemos los elementos del tributo, ¿se acuerdan? Estaba pensando en el impuesto a las Alícuota, transacciones base financieras. imponible, ¿se acuerdan, no? Para determinar la cuantía, base imponible y alícuota, ¿sí o no? ¿Me entienden o no? Sí, estaba pensando en el ITF, doctor, disculpas. No, le estoy hablando del impuesto a la transacción. Impuesto a la transacción financiera es otra cosa. Estoy hablando un auto, de la venta de un vehículo, de su casa, no sé. Entonces, igual con ITF o lo que sea, no se negocia. La alícuota y la base imponible no se negocia. Los elementos del tributo que te van a permitir cuantificar en cualquier tributo son la base imponible y la alícuota. Eso está establecido en la ley. No hay posibilidad de que tú vayas a decir, rebájeme, o la administración te diga, no, en lugar de pagarme el 4%, tú pagame el 4,5% porque tú tienes mucha plata. No hay eso. Principio de legalidad. ¿Me entienden? Y lo que estamos hablando ahora en este tema, la resolución determinativa, es la existencia primero. Decir, sí, hay una deuda. Y la cuantificación. ¿Cuánto es esa deuda? Eso va a variar de sujeto pasivo a sujeto pasivo y de acuerdo al tipo de impuesto. No va a ser el mismo. El impuesto que tenga que pagar Adriana hoy día por la venta de su auto no va a ser el mismo que el impuesto que tenga que pagar Juan por la venta también de su auto. Dependerá del tipo de auto que sea vendido, ¿verdad? El valor, la base imponible. ¿Qué tipo de auto? ¿Será un auto antiguo, un auto moderno, una vagoneta, una petita? No sé. Eso va a ser diferente. Todos esos vehículos están sujetos a una valoración. Tienen una base imponible y tienen una alícuota. ¿Sí o no? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Jóvenes, ¿me dejo entender de qué estamos hablando? ¿De la determinación? No Sí, me doctor. confundan, como hace un rato su compañera decía, se ha confundido, dice, no, pero la administración nos puede prorrogar plazo. No, eso, nada que ver con la determinación. La determinación estamos hablando en casos concretos, casos individualizados. ¿Debo o no debo? Juan Pérez, ¿debe o no debe? Debe, ya. ¿Cuánto debe? Cuantifiquemos cuánto debe. A eso nos estamos abocando. ¿Está claro? Sí, doctor. Doctor, ¿qué se llama? En este caso sería por las declaraciones juradas o no sé, la determinación, digo yo. Un minutito, Rolando. Activo. A ver, a todo el curso estoy preguntando. Un ratito, por favor, Rolando. Creo que no se está entendiendo muy bien, o están dormidos, ¿no? O mucha gente sigue durmiendo, no sé. Está claro, para seguir avanzando, porque si no está claro, vuelvo a repetir con el mayor gusto. ¿Está claro qué es la determinación tributaria o alguien tiene una duda? Por favor, hable en este momento o ya no me reclame a futuro. ¿Está claro o no? Doctor, buen día, disculpe. Buen día.
Tal vez nos podría repetir la última parte, por favor, no, y por lo menos no he podido entender del todo, disculpe. ¿Qué parte no me ha entendido, Beatriz? ¿Quién emite la declaración de la determinación? ¿Sería el sujeto activo? Ahorita quiero entrar a eso, formas de determinación. Eso voy a explicar enseguida, pero antes de entrar a explicar eso, yo tengo que estar seguro que todos me han entendido qué es la RD, qué es la determinación tributaria. Si eso está claro, prosigo. Si no está claro, vuelvo a explicar. Porque si no está claro, entonces voy a empezar a explicar las formas o quién determina lo que usted me está preguntando y vamos a seguir arrastrando la laguna. ¿Está claro el curso? ¿Me ha entendido qué es la determinación tributaria? Es tan fácil, es sencillo. No confundan, como hace un momento. Lo que me preocupa es que hace un momento me ponen un ejemplo y me hablan de otra cosa que no tiene nada que ver con la RD. Por eso es que estoy poniendo énfasis en tratar de que se me entienda qué es la resolución, qué es la determinación tributaria. ¿Está claro, jóvenes? Perdón, doctor, ¿y la declarativa a qué se referiría? ¿Cómo? A ver, amplíame su pregunta, por favor. Yo estoy entendiendo que la determinación es declarativa, es decir, que ahí un poco no entiendo, doctor. A ver, Beatriz, ¿me entiende qué es la determinación tributaria o no? Sí, doctor, sí, yo ¿Qué sí es? A ver, entiendo. dígame en sus palabras, dígame, ¿qué es la resolución determinativa? Entiendo que el sujeto determina la cuantía y la base imponible. Y ya no, luego no puedo unir con la declarativa, doctor. No. Nos estamos confundiendo mucho. A ver, Beatriz. El sujeto, ¿de qué sujeto? Tenemos que hablar con propiedad. ¿El sujeto activo? ¿El sujeto pasivo? ¿Quién? Porque son dos cosas diferentes. Determina, me dice, la base imponible, la alícuota. No. ¿Quién determina la base imponible y la alícuota, jóvenes, en abstracto? ¿Quién determina? El sujeto activo, Estado, municipio, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto activo? Quien exige el pago de la... Pero díganme pues con nombre y apellido, ¿quién es el sujeto activo? ¿La administración tributaria? Muy bien, la administración tributaria. Me dicen el que determina es el sujeto activo. ¿Me están entendiendo? El que determina la base imponible es la administración tributaria. ¿Esto es correcto o no? Sí. ¿Sí? No, la ley, doctor. No, La ley, correcto, Salvador. Por favor, el resto, piensen un poquito, piensen. Principio de legalidad, solo la ley puede crear el tributo y el tributo tiene elementos. Ya me he cansado de explicar cuáles son los elementos del tributo. Hecho generador, base imponible, alícuota, ¿se acuerdan? Eso ya está determinado en la ley. El legislativo no es lo mismo que la administración tributaria. ¿Sí o no? Sí, no es lo mismo, doctor. No es lo mismo. Entiéndanme, por favor, eso. Entonces, los elementos que nos van a permitir cuantificar el monto de la obligación tributaria ya están dados en la ley. Lo único que hace el sujeto activo es aplicar lo que dice la ley. Ninguna administración tributaria tiene competencia para decir, en esto le vamos a poner 10%, en esto 15%, en esto se va a valorar como 100, este otro como 200. No, imagínense el caos que se generaría si habría eso. Imposible, eso está en la ley. Cualquier modificación a la alícuota, a los parámetros para calcular bases imponibles, tiene que darse a través de una ley. Principio de legalidad, por favor. ¿Ya? Punto. Quiero pasar esto. Estoy retrocediendo a los primeros temas para que se entienda esto. Ahora, Beatriz me decía, le pregunto, ¿qué es la determinación tributaria? Y me dice, es el sujeto, ya se empiezan a confundir. La determinación tributaria es el acto por el cual
No estoy diciendo quién, ojo, es el acto por el cual se va a establecer la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Enseguida vamos a analizar quién va a hacer eso. Pero solo la determinación tributaria en abstracto es el acto por el cual se establece la existencia y la cuantía. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Por favor, creo que todos me han entendido. Estoy perdiendo toda la clase en que se me entienda esta partecita, que es tan fácil, pero no sé por qué se complica. Se complican porque a lo mejor no tienen claro los elementos del tributo que ya se han explicado hace muchas clases. Si seguimos arrastrando esas lagunas, vamos a complicarnos. Es difícil avanzar con vacíos. ¿Ya? Ahora, prosigo. Ya sabemos qué es la resolución determinativa. Y no quiero que nadie me diga, no he entendido cuando haga preguntas a futuro. Ahora vamos a analizar quién determina. Ahora sí, Beatriz. Ahora hablemos quién, el sujeto activo, el sujeto pasivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién es el que determina? ¿Ya? Ya, eso es posterior. No me hables ahorita de la impugnación. Eso después vamos a analizar. No confundamos más. Ya, la administración, el sujeto activo, dices. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión disímil con lo que acaba de manifestar su compañera Fabiola? Bueno, doctor, yo considero que, entendiendo que tiene un carácter declarativo también esto, es determinado en primera instancia por el sujeto pasivo, que en su declaración ya él establece un monto, pero esto existe una segunda instancia en la cual la autoridad tributaria también tiene la facultad de determinar, ya sea en una fiscalización, por ejemplo. Ya, muy bien, Salvador, te felicito. Tú has leído un poquito del código, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien puede añadir alguna otra posición a lo que acaban de manifestar su compañero Salvador? ¿Será así? Bueno, existen tres formas de determinación, ¿ya? Una primera es la que se le reconoce al sujeto pasivo la posibilidad de determinar. Otra que establece que la determinación va a ser efectuada por el sujeto activo. Y una tercera que establece la posibilidad de que la determinación sea de carácter mixto. ¿Se entiende esto? Para que pueda desarrollar. ¿Está claro esto? Jóvenes. Guillermo, adelante, te escucho. ¿Qué duda tienes? Sí, doctor. Entonces, estoy entendiendo que ese mixto podría ser a lo que el compañero Salvador se refería en su explicación. Correcto. Muy bien, Guillermo, muy bien. Tu deducción crítica es precisa. Tu análisis crítico es preciso. Es así, como tú lo has dicho. Salvador nos dice, en algunos casos, puede ser el sujeto pasivo. Muy bien. Pero eso no quiere decir que el sujeto activo no pueda determinar, en otras palabras, no pueda desconfiar de lo que ha dicho, de lo que ha establecido el contribuyente. Muy bien. En ese caso ya se tornará de carácter mixto. Perfecto. Desarrolla. ¿Qué hora es? 8:30. Ya. Jóvenes, quedaremos acá a las 8:30. En la mañana muchas personas trabajan. Vamos a continuar la siguiente clase. Por favor, revisen toda esta temática. Todo está en el Código Tributario, artículo 95 y siguientes. Claro que la redacción es un tanto compleja, un tanto abstracta, a veces no se entiende, pero para eso estamos en estas clases. Ya el objeto es ampliar, absolver las dudas, pero para eso necesito que lean, necesito que revisen. No solamente Guillermo y Salvador son los únicos o los pocos que leen, ¿no? El resto, no sé.
No sé cómo están estudiando la materia. Quedamos acá. Voy a seguir subiéndoles material. Tómense la molestia de revisar ese material y continuamos el día lunes a las 18:30. Tengan ustedes muy buenos días. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Doctor, gracias. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Gracias.